el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Amén. Fíjese algo interesante, hermanos. Dios sabe lo que quiere para Adán y también sabe lo que Adán necesita. Pero fíjese que sabiamente el Señor primero, ¿verdad? Él creó los animales y lo puso a hacer esa tarea de ponerle nombres a los animales. Y yo digo que esto Dios lo hizo para que él se diera cuenta de que el único que estaba incompleto era él. Después Dios lo pone a dormir y de su costilla hace a su compañera, una mujer. Fíjese, no la hizo del polvo, sino que la hizo de él, de sus costillas. ¿Qué esto significa? Esto significa que Dios los estaba vinculando. Dios lo estaba haciendo de tal modo de que el hombre pudiera decir, esta mujer es parte de mi carne, de mi carne. Si lo hacía del polvo, simplemente iba a ser alguien ajeno a él. Sin embargo, cuando él en su mente, ¿verdad? Él concibió lo que era. Él le puso, incluso dice, es una varona, o sea, vino de mí. Igualmente de la mujer, ella estaba totalmente clara de que había venido de Adán, ¿verdad? O sea, estaban ya vinculados, el Señor los vinculó. Y este fue, o sea, yo diría, es como el formato de familia. O sea, Dios cuando hizo esto, lo convirtió inmediatamente en una familia, cuando los vinculó. Y para cerrar con las similitudes entre la definición, o sea, entre lo que Dios creó y la definición humana, podemos ver que esta familia que Dios formó les entregó un proyecto de vida común. En Génesis 1:28, Dios dice aquí que los bendijo y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, el Señor les dio un propósito de vida juntos. El Señor les dio un propósito de familia juntos. Del mismo modo, podemos ver de que el Señor le hizo entender que debían de tener convivencia. Si nosotros vamos a Génesis 2:24, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es decir, el Señor le dijo, van a vivir juntos. Prácticamente las tres cosas que vimos en la definición humana fue como Dios lo estableció en el orden, ¿verdad? En la práctica, como vemos en las escrituras. ¿Quién se habrá copiado de quién entonces? El hombre solamente copia. Dios es quien hace las cosas originales. Gloria a Dios. Entonces, una vez definido este concepto de familia con un apoyo bíblico, pasamos a hablar de la importancia de la familia. ¿Por qué una familia es importante? Bueno, una familia es importante porque, en primer lugar, este fue el diseño de Dios. El hombre no fue creado para vivir solo. No fue diseñado para vivir apartado. Dios creó al hombre para vivir en comunidad, con la necesidad de relacionarse, con la necesidad de recibir ayuda, apoyo. Dios nos dio la capacidad de amarnos, nos dio la capacidad de perdonarnos, incluso cuando tenemos situaciones, ¿verdad? Todo eso, Dios le dio esa capacidad al hombre para que pudiera cumplir con ese sueño, ese rol que Dios estableció de que fueran una familia. Por esto, hermano, la familia es importante. Dios puso todo lo necesario para que permaneciéramos juntos, porque nos necesitamos, y es con la familia donde usted va a poder pulir y poner en práctica todas esas virtudes que el Señor puso en usted, puso en su esposo y puso o pondrá en los hijos que tiene o que el Señor les va a dar. O sea, el Señor ideó todo para que en medio de esa dinámica pudiéramos funcionar y pudiéramos permanecer juntos. Entienda algo, mi hermano. Yo estoy seguro que la mayoría de cosas que yo he hablado y las que vaya a decir, ya usted las ha escuchado. Pero no puedo traer algo diferente. No puedo traer algo diferente. Nuestro deber consiste en mantener la esencia de la familia, procurar que lo que Dios creó y estableció se mantenga sin variación. Pero penosamente,
esto es algo que se ve cada vez menos. Y pudiéramos decir que aquí es donde la piña se pone agria. Si nosotros, no hay que ir muy lejos, tomamos un periódico y vamos a ver estadísticas, no nos vamos a ir muy lejos, vamos a quedarnos aquí en la República Dominicana, y usted busca una publicación reciente y dice que las estadísticas de divorcio desde el 2015 al 2021 llevan una tendencia en aumento. No sé cómo estará el 2022, vamos a esperar 2 meses más a ver si la publican. Una tendencia en aumento. ¿Usted sabe dónde no aumentaron? En el 2020 solamente. Ya usted se imagina por qué, ¿verdad? Porque estaban cerrados todos los lugares donde se hacen esos asuntos, ¿verdad? Esos papeleos y esos menesteres. Sin embargo, es dramática la cifra del 2021, mis hermanos, llegando a un récord del 63%. O sea, prácticamente se están divorciando más personas de las que se están casando. O sea, es una referencia de mucho más de la mitad, más del 50%, un 63%. Eso es una cifra exageradamente alta. Si seguimos con esa tendencia, no sé cómo vamos a parar. Llegará un tiempo donde habrán entonces más divorciados que familias unidas, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces ya se están divorciando más personas de las que se casan. Y dentro de estos datos, mis hermanos, no crean que las iglesias estaban fuera de. La información dice, literalmente, o sea, resalta el grupo de personas cristianas de las diferentes denominaciones católicos, o sea, lo detalla formalmente. Lo que no te dice es cada porcentaje. Yo sé que dentro del grupo cristiano nosotros, por misericordia de Dios, tenemos que estar, aunque sea un chin más bajito. Pero hermano, no es un misterio ni es a llamarnos engaño que los divorcios han aumentado mucho también dentro de la iglesia. Nosotros somos parte de esa estadística. Usted lo puede buscar. Yo lo busqué y están ahí. Entonces, mis hermanos, son cosas que están allí a los ojos. Son cosas que no podemos ocultar. Pero como esta no es una conferencia de matrimonios ni nada por el estilo, le voy a poner otro caso. ¿Se ha detenido usted a observar el número de familias creyentes que produce hijos no creyentes? O personas, individuos que aparentemente son creyentes pero no tienen ningún compromiso con la obra de Cristo. Es triste, mis hermanos, pero eso está sucediendo. Está sucediendo. ¿Usted sabe qué significa eso? Que probablemente hemos fallado en formar familias con un proyecto de vida común, específicamente en la parte espiritual. ¿Se acuerda de la definición? Familia que tienen un proyecto de vida en común. Ese debe ser el norte de nosotros como familia. Formar a nuestros hijos, a los que están a nuestro alrededor, para que también compartan la fe. Muchas veces los formamos para otras cosas, ¿verdad? Para que sean buenos profesionales, para que sean hombres importantes en la vida, pero la fe es el proyecto familiar en el cual nosotros debemos dedicar más esfuerzo. Sin embargo, es alarmante lo que está sucediendo, mis hermanos, con los jóvenes, ¿verdad? Con los nuevos retoños de la familia. Entonces, mis hermanos, como vemos, el problema no solo se trata de que las familias se están fraccionando, sino de que aún muchas familias que permanecen juntas no están funcionando bien. Y quizás ahora se entiende mejor por qué se hace necesario que venga el hermano Jeffrey y se pare aquí y repita las mismas palabras que el pastor quizás hace unos meses nos dijo aquí en una prédica. O quizás repita las mismas palabras que el penúltimo o el último invitado de la conferencia de matrimonios habló a los matrimonios, a las parejas que estaban aquí en la iglesia. O quizás estas sean las mismas palabras que mañana el hermano José Manuel, el hermano Isidro, la hermana Ivanova o cualquiera de los hermanos aquí que, ¿verdad?, que el Señor permite que predican, venga y hable de lo mismo. ¿Por qué? Bueno, porque mientras estas cosas, mis hermanos, continúen sucediendo, mientras la familia lleve este mal rumbo, Dios seguirá recordándonos cuál es la esencia de la familia y seguirá llamándonos a preservarla. Ahora, mis hermanos, hay alguien que sí está haciendo bien su trabajo.
Satanás, el Señor los reprenda. Ese está bien enfocado y no tiene una estrategia compleja. No es de que un secreto no. Algo bien simple que nosotros podemos identificarlo y vamos a comentarlo ahora. ¿Qué es lo que él hace? Bueno, simplemente él busca la forma de que nosotros hagamos lo contrario a lo que Dios estableció. No mucho más de ahí, solo eso. ¿Qué fue lo que Dios dijo? Dios dijo, las familias son un grupo. Pues vamos a separarlo entonces. Vamos a hacer a la gente creer que solos ellos están bien, para luego, como decía nuestro hermano Moisés en una excelente palabra que dio, pues ahí lo agarramos y lo devoramos cuando estén solitos, cuando estén vulnerables. También el hermano Moisés nos hablaba de algunas ideologías, ¿verdad?, que han llegado. Todas esas son estrategias de Satanás. ¿Para qué? Bueno, esas ideologías para que se les mete en la cabeza que se casen hombres con hombres, mujeres con mujeres y no puedan tener hijos. ¿Pero eso por qué? ¿Para qué? Bueno, para que no sean un grupo, para que sean solitos, para que estén vulnerables, ¿verdad? Para que estén fuera del orden de Dios. Fíjese algo muy interesante. Cuando Dios estableció el orden de la familia, lo primero que Dios hizo fue que la bendijo. Lo leímos ahora mismo. Dios los bendijo. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Satanás? Que estemos fuera de orden, porque él sabe que si la familia está fuera de orden, la bendición de Dios no va a poder fluir en la familia. Eso es lo que él quiere. Entonces, imagínese usted un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, no tienen hijos, no están conformes a lo que Dios establece. ¿Puede haber bendición? No, eso es lo que él quiere. Simplemente desordenar todo. Y lo está haciendo de esa forma fácil, con esas ideologías, con todas esas cosas que nos está vendiendo. ¿Qué otra cosa hizo Dios con la familia? Dios creó lazos. Dios creó un vínculo. ¿Qué dice entonces Satanás? El Señor los reprenda. Pues vamos a desvincularlos. Vamos a romper esos lazos. Levántate ahí una nueva moda, una nueva corriente, que la gente no quiera tener hijos. A usted no sé si ha visto esa nueva corriente, gente que se casan y dicen que no, que ellos no van a tener hijos, no tienen problemas, pero no quieren hijos. Mejor adoptan un perrito, una cosa, pero no, ellos no quieren tener hijos. ¿Qué es esto, mis hermanos? Carne de mi carne, hueso de mi hueso, y yo agrego sangre de mi sangre. El enemigo está desvinculándonos como familia. Si no podemos tener esos hijos, ese fruto de nosotros, fíjese cómo el hombre cuando vio eso, inmediatamente él se sintió vinculado con esa mujer. Pero dígame usted, si no vienen esos hijos, ¿dónde está la vinculación? Con una persona, por ejemplo, que adopten, no estoy en contra de eso. Si por la situación que sea se da, es muy bien, es una labor muy bonita. Pero ¿cómo puede ser que una persona prefiera adoptar a tener sus propios hijos si no tiene ningún problema? ¿Sabe qué es eso? Una ideología de Satanás para desvincularnos de nosotros como familia. Desvincularnos, mis hermanos, que se cambien los nombres y los apellidos. No sé si usted sabe, pero ahora, antes no se podían cambiar los apellidos, pero ahora sí. Ahora por violencia de género permite que usted se quite el apellido. Ya usted no tiene ningún vínculo con su familia. Si usted le quitaron su apellido legalmente de su padre, de su madre, dígame usted, ¿qué lo vincula a esa familia? Eso es lo que él está buscando, la forma de desvincularnos. Que usted se cambie el género, que usted pueda hacer lo que usted quiera. Que usted se convierta en una jirafa. Que se convierta, dice un hermano, en una zanahoria. Que se convierta en un sacapunta, en un chupacabra. Dígame usted, ¿qué vinculación puede tener una mesa con una persona? Si usted es una mesa ahora, ¿qué lo va a vincular a ese padre que lo engendró? No lo va a vincular nada. Entonces, hermano, es una estrategia clara del enemigo para que el diseño de Dios sea fragmentado, sea fraccionado, para que no se cumpla. ¿Qué otra cosa fue la que Dios dijo? Que convivan. Entonces, ¿qué dice el enemigo? Vamos a jocharlos para que se separen, que haya muchas infidelidades, muchos divorcios, enemistades entre padres y hijos, para que se vayan de la casa, para que no convivan con sus padres, para que simplemente se cumpla el diseño del enemigo, que es totalmente contrario al diseño de Dios. Entonces, mis hermanos,
la estrategia de Satanás, el Señor lo reprenda, está clara. No dejemos que se robe la esencia de la familia, porque la familia es como Dios la creó y ya lo hemos visto que la familia es importante. La familia es importante. Y quiero pasar, no abundaré demasiado en eso, como ya le dije, creo que son temas que el Señor no ha hablado ya en otras ocasiones y ha tratado con nosotros. Simplemente el Señor quiere refrescarnos. Quiero pasar a una parte que yo diría que sería lo final de mi mensaje, y es hablar o abordar el tema de la familia espiritual. Y esto porque si no lo hago, voy a tener problemas. Voy a tener problemas, mis hermanos, porque por ahí fue que el Señor, la forma como el Señor me dio esta palabra que estamos compartiendo hoy. Y yo no quisiera tener que repetir, ¿verdad?, nuevamente el curso. Yo no quisiera tener que otra vez volver para atrás. Quizás usted tenga deseo de saber qué me ha motivado a mí a hablar de la importancia de la familia. Y bueno, debo decirle que este tema es fruto de vamos a decir, fruto de un proceso en el que estoy viviendo y una conversación que he tenido con Dios. No me pregunte cómo fue esa conversación. Yo no le puedo decir, no le voy a decir que yo escuché, que Dios me dijo. Yo no sé, pero Dios me habla cuando Él quiere. Ni siquiera es cuando yo quiero, porque a veces yo quiero que me hable y Él no me dice nada. Pero a veces yo siento como que estoy hablando con Él literalmente, que le digo unas cosas y que Él me responde. No escucho una voz, pero yo siento en mi mente, es como un pensamiento que yo sé que no viene de mí. Y es lo que yo sentí para llegar hasta este tema, mis hermanos. Como ya le explicaba, quizá hay algunos hermanos que también saben, desde hace un tiempo yo estoy pasando, o mi familia estamos pasando por un proceso difícil en el área de las finanzas. Ya he hablado y quizás muchos me conocen, soy un comerciante de hace tiempo y me iba muy bien, pero lamentablemente de hace un tiempo para acá las cosas no están saliendo muy bien. Y es un proceso que estamos viviendo. Yo estaba acostumbrado como comerciante, ¿verdad?, a tener muchos compromisos que el Señor, pues, por su misericordia nos permitía cumplirlo, ¿verdad? Siempre he sido una persona muy responsable. Sin embargo, fruto de este proceso, prácticamente yo poco a poco me he ido quedando desempleado. O sea, desempleado porque mi negocio no está funcionando. Poco a poco ha ido, vamos a decir, desbaratándose. Y esto para mí ha sido difícil, ha sido duro porque, como le digo, yo estoy prácticamente negociando desde los 17 años y siempre he sido una persona muy responsable. He tratado de hacer las cosas bien y muchas cosas me habían estado saliendo bien. Sin embargo, llegar ahora en un punto donde prácticamente todas las cosas que tú estás haciendo te están saliendo mal, o sea, yo ni lo entiendo. Yo me pongo a pensar y digo, pero Señor, ¿y cómo es esto? O sea, yo desaprendí a hacer las cosas bien. Es como, no sé, quizás es un poquito difícil. Yo sé que hablar desde afuera o ver las cosas desde afuera no es muy fácil, pero para mí eso ha sido muy difícil, ha sido muy doloroso. Pensar en que yo no voy a tener cómo cumplir mis compromisos. Como comerciante también, usted sabe, el comerciante hace jugadas, vamos a decir, con dinero para hacer que sus negocios prosperen. Y uno tiene muchos compromisos y yo pensar que, ¿y cómo voy a cumplirlo? Eso ha sido realmente muy fuerte para mí. Y en medio de este proceso, hace más o menos como casi 2 meses, recuerdo que era el fin de semana donde mi primo Harold cumplía años, yo me sentía realmente muy desanimado porque yo decía, wow, ¿qué voy a hacer? Tengo algunas cosas incluso de las que pudiera agarrarme, pero no las tengo líquidas. O sea, increíblemente Dios ha permitido que esas cosas que las tengo ahí no pueda usarlas. Es algo increíble. Y yo me sentía realmente triste, turbado, un poco cargado con eso. Y recuerdo que Harold me invitó a su cumpleaños y me dijo, y yo no tenía deseo de ir. Sinceramente no sentía el deseo, no me sentía bien. Y volvió y me escribió en la tarde y me dio como un poquito de apuro. Dije, contrale, él quiere que yo vaya. Y siempre hemos estado juntos, hemos compartido. Y yo fui, pero yo no tenía el deseo, mis hermanos. Y fui, compartimos. Pero dentro de mí yo me sentía mal, me sentía triste, no me sentía bien. Y así llegó el final del día
Fui a mi casa, dormí o medio dormí, ¿verdad? Porque a veces uno también ni duerme bien pensando en muchas cosas. Y al otro día me levanté bien temprano y fui a hacer mi devocional como siempre hago. Y allí le expresaba al Señor en mi lugar que yo tengo para hablar con Él. Le decía al Señor cómo me sentía. Le expresaba, digo, Señor, no sé qué hacer. Me siento mal. Y tenía allí una libretita y la Biblia. Y en ese momento llegó, como le dije, ese pensamiento a mi cabeza que me dijo, pide ayuda. Tú tienes una familia. Y como que me llamó la atención ese primer pensamiento y me motivó a pararme de donde estaba y a tomar esa libreta y comencé a anotar algunos nombres. Yo decía dentro de mí, digo, Señor, pero sí es cierto, yo tengo una familia. Ahí está mi padre, a quien bendigo y doy gracias porque es la primera vez que Dios me permite predicar, él estando presente. Él ha tenido un proceso también y sinceramente yo creo que ha sido una bendición, aunque ha sido un proceso difícil para él con su brazo, que lo ha tenido deshabilitado tanto tiempo. Una persona muy trabajadora, pero yo creo que Dios ha permitido esto para que él se pueda acercar. Me maravilla que hablo con él y él escucha el mensaje, porque me dice las cosas que hablaron en el mensaje. Y realmente es una bendición. Y pensaba en él y yo decía, bueno, ¿cómo puede ayudarme mi padre? Un poquito tímido. Yo decía a mi papá, ya yo tengo como, no sé, como 12, 13 años que no le pido dinero porque ya soy un adulto, gracias a Dios podía mantenerme. Pero mi papá es una persona que trabaja, pero es un asalariado. Yo pensaba, o sea, ¿qué yo puedo pedirle a mi padre que me resuelva mi situación? Pero lo anoté ahí, fui muy tímido y lo anoté y puse un monto que yo me imaginé muy pequeño. Y así fue poniendo personas, puse a mi tía también, con quien me crié, mi tía Belkis, la anoté ahí, puse algo, yo puedo acercarme a ella, que yo pueda hacer, que pueda generar algo de dinero. Y así puse como 2 nombres más. Fui un poco tímido, como le digo, porque de hecho yo estoy hablando de esto y le doy gracias a Dios que no me permite llorar, porque yo no iba a poder dar el mensaje bien si estaba llorando, pero, o sea, es un poco duro, mis hermanos. Para mí, o sea, es una cosa hasta en cierta manera vergonzosa. Usted dirá, esto no es vergonzoso, no lo es. Todas las personas podemos pasar por situaciones difíciles. Pero hay cosas que a uno nos dan más duro que a otro. Y yo entiendo que el Señor está haciendo algo. Y cuando yo estaba terminando de escribir, fui muy tímido escribiendo en la familia, vino otra vez ese pensamiento que me dijo, ¿y los hermanos de la fe no los vas a escribir? Ellos son tu familia, me dijo. Y yo dije, wow. Y me sentí, o sea, prácticamente fue como una reprensión, pero no muy dura para que no me pusiera a llorar. Fue como quien dice, no lo vas a poner. Y ahí pensé en algunos hermanos que nos han mostrado mucho aprecio a mí y a mi esposa. Y comencé a escribirlo. También pensé en algunos hermanos que, quizás por la coyuntura de su trabajo, de lo que hacen, pudiera haber alguna oportunidad de generar. Incluso yo ni siquiera pensé en pedir, porque es lo que le digo, es algo que no me pasa por mi cabeza. O sea, yo siempre he trabajado y me gusta trabajar. Pero yo pensaba, digo, bueno, voy a ser un poquito indiscreto. Mi hermano de León, yo sé que él trabaja en su construcción. Yo digo, pero no puede ser que si yo tengo algo, necesito algo que hacer, el hermano no me lleva aunque sea pegabló una semana y yo buscame 5,000 pesos. Y lo anoté. Y así anoté a unos cuantos. Y cuando estaba terminando de anotar, entonces el Señor me dijo otra cosa que no tiene que ver mucho con el tema, pero sí quiero que usted lo reciba como parte de su edificación. El Señor me dijo, tú has sembrado. Y me dijo, comienza a poner ahí otras personas a las que tú has ayudado, a las que tú alguna vez les serviste y llámalos. Y ahí anoté el nombre de algunas personas, algunos amigos, que no voy a mencionar nombres ni lo voy a decir porque eso no es lo que Dios quiere, pero Dios sabe que en mi tiempo donde yo estaba bien, les serví de corazón sin esperar nada y los anoté allí. Y así terminó el mensaje, o sea, lo que Dios trató conmigo. Inmediatamente llegó esa palabra a mi mente. Yo sentí que esa era la prédica que yo tenía que dar este día. ¿Y por qué te digo esto, hermano? Porque quiero hablarte de la importancia de la familia de la fe. Muchas veces nosotros no lo consideramos así, ni tampoco nos comportamos. A veces lo decimos, pero simplemente de labios. No es algo que nosotros podamos sentir. Francamente, yo ni siquiera lo pensé cuando estaba anotando en la libreta.
y decimos, yo le digo, mi hermano, cada vez que usted me ve aquí, no lo saludo de la misma forma y hasta le expreso mi cariño, ¿verdad? Pero sin embargo, en mi mente no está programada para eso, para verlo a usted como la familia. Y el Señor trataba eso conmigo y yo quiero destacar esto porque, como le digo, mis hermanos, muchas veces no lo vivimos. Pasó el tiempo, yo cerré ese capítulo, ya sabía que de eso me tocaba predicar y cerré ese capítulo allí. Y nada, ya tenía mi predica ahí, ya yo sabía de qué tenía que hablar, lo que iba, o sea, me faltaba, claro, bosquejar mi mensaje y todo eso, y faltaban prácticamente 2 meses. Yo seguí mi vida normal, y llegó un momento donde ya se estaba acercando el mensaje y yo tenía que volver a pensar nuevamente en cómo iba a traer el mensaje a la iglesia. Y volví a tener una conversación con Dios, pensando en estas cosas. Yo decía, Señor, ¿y cómo yo le voy a decir eso a la iglesia? Esto es algo que a mí no me gusta, me da vergüenza, no me siento bien. Y yo le decía, o sea, yo siento como si eso fuera casi pedir. ¿Cómo puede ser que una persona de la iglesia vaya a tomar un compromiso, una situación, o sea, mía, y la vaya a tomar él como si fuera de él? O sea, yo no lo veo bien, pensaba yo. Esa era como una pequeña discusión, no de mala forma. Y el Señor me dijo, yo soy el modelo de familia. Me dijo, yo tomé las deudas de ellos. Me dijo, yo me endeudé y pagué. Y dijo también, y sacrifiqué mi vida, di mi sangre. Ese es el modelo de familia. Y yo le decía, Señor, pero, o sea, yo decía, sí, es cierto, pero ¿y por qué tú me dices esto a mí? ¿Por qué, o sea, tú me haces vivir esto a mí? Y me dice, para que aprendan lo que es una verdadera familia. Porque hay gente ahí afuera a las cuales ustedes tienen que darle un testimonio de una familia y no lo están haciendo bien. Esta es la forma correcta. Tienes que sacrificarte. Y yo entendí, dije, wow, Señor, ha sido doloroso para mí, pero yo sé que dentro de mi proceso esta es una de las cosas que yo debo aprender. Y yo sé que el Señor va a hacer muchas cosas. Yo me impresiono, digo, Señor, pero donde quiera que nosotros vamos, tú nos hablas de bendición. Fuimos a una iglesia los otros días que no nos conocen y allí usa el Señor un profeta y nos habla de lo mismo. Y yo digo, pero Señor, yo no entiendo. ¿Cómo es que nosotros estamos pasando este proceso y tú nos hablas tantas veces reiterativamente de lo mismo? Y yo lo que entiendo es que el Señor nos está preparando porque llegará algún momento donde yo tendré que hacer eso, sacrificarme por alguien, donde tendré que verlo como mi familia, aunque no esté cerca, pero que yo sienta y pueda en algún momento quizás sacar de mi bolsillo y decir, toma, paga esa deuda. Toma, haz esto, haz lo otro. No lo sé, pero yo entiendo que eso es lo que el Señor está haciendo, que yo entienda qué es una verdadera familia y el sacrificio que debe verdaderamente tener una familia por ese que es miembro, por ese que es esa parte importante, como ya decíamos. Así que mis hermanos, yo no voy a abundar mucho más. Eso es lo que el Señor me ha dicho. Tenemos una familia la cual debemos de conservar, la cual debemos de preservar en la esencia de Dios, pero también tú tienes una familia de fe a la cual debes amar, por la cual debes sacrificarte y por la cual debes demostrarle todo tu amor como mismo lo hizo el Señor, sacrificándose en una cruz por nosotros. Mi hermano, que el Señor le bendiga, espero que haya sido de bendición.